Vamos a continuar con el mensaje que hemos estado abordando sobre la iglesia. Son varios mensajes que pues vamos a estar tocando, que hemos estado mencionando que tienen que ver con este tema. Ya hablábamos acerca de las características, hermanos, características de una iglesia verdadera. Hablábamos también, pues algunos conceptos como los nombres que le da la escritura a la iglesia, ¿no? Como la casa de Dios, como el cuerpo de Cristo. También referíamos que se ve a la iglesia como la novia, ¿no? Que está siendo preparada para el momento en que Cristo pues venga por nosotros. Entonces, esto lo hemos ya estudiado. El día de hoy vamos a estar empezando a ver un tema, hermanos, que vamos a verlo en dos partes, por decirlo también de esta forma, pero está en relación también a la iglesia. Y este tema, amados hermanos, pues vamos a introducirlo, o sea, dentro de de esta serie de temas que estamos hablando de la iglesia, también lo abordamos con el propósito de que tengamos pues un conocimiento de lo que nos habla la escritura. Vamos a ver un pasaje que está en 1 Corintios capítulo 5, hermanos. Es el capítulo 5. Vamos a ver lo que dice el verso 11. 1 Corintios capítulo 5. Dice aquí la escritura, hermanos: más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. Este pasaje que nosotros vemos ahí en la escritura, hermanos, ahí en 1 Corintios capítulo 5, verso 11, es un pasaje en donde el apóstol Pablo está dando una indicación a la iglesia en Corinto. Quiero dar un contexto, hermanos, para que entendamos realmente lo que se está abordando en ese pasaje. Había diferentes problemas en la iglesia de Corinto, entre ellos, además de que había divisiones, había pleitos entre los hermanos. Los pleitos eran de tal manera que inclusive ya un par de hermanos se habían ido a parar a un juzgado civil, a un juzgado del mundo, vamos a decirlo de esta manera, para atender sus problemas, los problemas que tenían entre ellos. Y además de eso, había otros pecados más, o otras faltas más ahí en Corinto, el orgullo en algunos de ellos. Otros menospreciaban a Pablo, hermanos, tenían en poco a Pablo, no lo veían como una autoridad, le faltaban al respeto. Eso es la realidad que vemos en la epístola de Corintios. Por lo que él escribe, pues se deja ver que le faltaban al respeto. Decían, por ejemplo, que él, por carta era muy duro, pero cuando estaba presente era muy, pues muy tierno, muy noble. Entonces,
pues Pablo de alguna forma hasta confronta, ¿no? Les dice, bueno, pues para que ustedes, aquellos que dicen esas palabras, pues ahora que yo vaya, pues no necesito, espero no usar de esa dureza, de esa firmeza para hacerles ver el error, ¿no? En el que están. Entonces, había ese tipo de situaciones en la iglesia de Corinto. También, hermanos, pues en esta iglesia empezó a haber algunas otras dificultades, entre ellas pecados como la fornicación. Y es por eso que en el capítulo 5, vamos a verlo en el verso 1, aquí podemos también nosotros entender un poquito más sobre este aspecto, hermanos. Y dice ahí el verso 1, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Entonces, en esa iglesia de Corinto, hermanos, pues estaba dando un pecado, que era el adulterio. Aquí lo especifica o lo generaliza con el concepto de fornicación, porque no era cualquier adulterio, era la relación que tenía un varón, que era hermano, o sea, una persona de la iglesia, estaba con la mujer de su padre. Seguramente podríamos verlo de esta manera, era la madrastra. Pensemos que ese padre pues se había casado, ¿no? Que estaba casado con esa mujer, no era su primera esposa o no era la mamá de aquel individuo, y entonces pues se relaciona con la mujer de su padre. Y además no fue una relación que pudiéramos decir los vieron solamente juntos, sino que era una relación en donde se especifica que ya había una intimidad entre él y la esposa o la mujer de su padre. Entonces ya lo clasifica como un pecado de fornicación. Eso es fornicación, es adulterio, hermanos, y pues también entra en algunos otros pecados que habla, por ejemplo, Levítico, el no mirar la desnudez de la mujer de tu padre, por ejemplo. Es parte de lo que también establece la escritura. Bueno, entonces ese era uno de los problemas que había también ahí. Pero el asunto no era esa cuestión nada más, sino que esta persona, aquel hermano, todavía estaba activo dentro de la iglesia. Es decir, todavía formaba parte de las actividades dentro de la iglesia. Pues estaba en las reuniones, a lo mejor hasta podría haber servido, no lo sé, ¿no? No nos especifica eso. Sin embargo, todos lo veían como un hermano, o sea, lo seguían viendo como un hermano, como cualquier otro hermano, como si no hubiese pasado nada, ese era el asunto. Y bueno, es por eso que el apóstol Pablo dice esto, o sea, de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su prójimo. Eso es lo que, eso es lo que el apóstol empieza a nombrar o a referir sobre este personaje, y les hace un llamado. Veamos lo que dice el verso 7, hermanos. 1 Corintios 5, verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces les empieza a hablar, hermanos, de la importancia de estar limpios, es decir, de caminar en la santidad, de vivir en la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios, de caminar en esa limpieza que Dios busca de nosotros. ¿Recuerdan la frase de Jesús? Ahí en Juan capítulo 15 le decía Jesús a sus discípulos, ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. Y en ese contexto Jesús habla de la vid y el pámpano, la vid y los pámpanos, ¿no? El Padre es el labrador, Él es la vid verdadera, nosotros somos los pámpanos. ¿Y qué es lo que hace el Padre? Pues viene a limpiar la vid para que dé fruto. Y todo pámpano que Él limpia, pues lo limpia para que dé más fruto.
Y el que no es limpio, hermanos, pues es cortado y es echado fuera, ¿no? Dice, es cortado. Entonces, nosotros debemos de, en la palabra, pues caminar y vivir la palabra de Dios. Y eso es lo que el apóstol Pablo, pues está hablando con la iglesia en Corintio en este capítulo, y pues les hace referencia a la importancia de que ellos se limpien, estén limpios. Les habla de la fiesta de la Pascua. La Pascua se tenían que santificar, purificar, preparar para esa celebración los judíos. Y pues ahora Pablo dice, pues Cristo es nuestra Pascua. Él ya se ofreció, él ya dio él se sacrificó para que nosotros estemos limpios. Debemos de caminar en ese, pues debemos de caminar en en esa condición de santidad. Veamos ahora el verso 9, por favor. Os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, dice. No absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso os sería necesario salir del mundo. Aquí Pablo está aclarando algo. O sea, los cristianos debemos de vivir en santidad, y para estar en esa santidad tenemos que estar apartados del pecado. Pero cuando Pablo les daba la indicación de que ellos se apartaran de aquellas personas que estaban en fornicación, en avaricia, que eran ladrones, les aclara Pablo, pero no me refería a la gente del mundo, porque pues en todo caso tendríamos que irnos de este mundo, ¿no? Eso es lo que les dice. Y ahora el verso 11 es lo que leíamos hace un momento. Más bien, os escribí que no os juntéis con ninguno, que llamándose hermano, eso quiere decir que la persona sea un cristiano, un hermano en la iglesia, un miembro de la iglesia, una persona que es parte del cuerpo de Cristo y que por alguna razón cayera en alguno de estos pecados, empieza a decir el apóstol, fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Entonces, aquí es donde viene este principio, hermanos, un principio donde se empieza a establecer o donde Pablo, por la gracia de Dios, con la autoridad que Dios le había dado, establece una disciplina dentro de la iglesia. Y la disciplina era que las personas que estaban incurriendo en faltas, en pecados, como los que él menciona en esta parte, pues no podían estar en la misma comunión con los demás cristianos, con los demás creyentes. Y ahí es donde se asienta o se presenta este principio que se conoce como la disciplina dentro de la iglesia. Este concepto es lo que vamos a estar hablando, hermanos, en esta reunión, la disciplina en la iglesia. Este concepto como tal, pues, a lo mejor no aparece en la escritura, ¿no? No aparece ese tema, disciplinas y disciplina en la iglesia, no viene ese concepto. Pero en lo que estamos nosotros leyendo ahí en Corintios, además hay otros pasajes en otras epístolas por otros asuntos donde se establece también una disciplina. Aquí el apóstol entonces está hablando de la importancia de que dentro de la iglesia se conserve ese estándar de caminar en la santidad y de que no sea eh, eh, vituperado el nombre de Cristo, hermanos. Y bueno, quiero darles un poquito de antecedentes para que entremos en este tema. Por ejemplo, vamos a estar viendo algunos puntos aquí en la presentación. Como introducción, hermanos, ustedes o quizás alguno de ustedes escuchó, por ahí escucharon en algún momento de un corredor, ya tiene esto varios años, ¿no? En 1988, cuando fueron los Juegos Olímpicos allá en Seúl, en Corea, hubo un corredor que se llamó Ben Johnson. Era un corredor
prominente, era un hombre muy destacado en el atletismo. Y este corredor, allá en Corea del Norte, participó precisamente en los Juegos Olímpicos. Sin embargo, a todos los corredores, a todos los atletas en los Juegos Olímpicos les hacen exámenes, le denominan examen antidoping. Es un examen con el cual determinan, en base a estudios de laboratorio, si ingirió alguna sustancia prohibida, alguna sustancia que a lo mejor modifique su desempeño en el sentido de favorecer su desempeño, que lo haga quizás con mayor rendimiento, que lo haga a lo mejor que pueda resistir más, que tenga mayor fuerza. Entonces, obviamente hay sustancias que no pueden consumir los atletas y todos los atletas lo saben. Antes de participar en cualquier juego, saben qué sustancias están prohibidas para las competiciones. No se pueden ingerir ninguna de esas sustancias días antes de la competición. Y a veces, hasta en ese sentido, hermanos, pueden ser, por ejemplo, pastillas antigripales. A veces pueden ser ese tipo de medicamentos que a lo mejor por la salud los requiere, pero hay ciertos medicamentos que pueden tener a lo mejor algún efecto de ayudar al atleta a poder tener un desempeño mayor. Y entonces por eso se establecen qué medicamentos o qué sustancias están prohibidas en su consumo antes de las competencias. Bueno, todos los atletas saben eso en ese tipo de competiciones. Ben Johnson sabía eso. Sin embargo, aquel cuando estuvo participando en la carrera de los 100 metros planos, fue una de las personas que ganó en esa competencia, pero se descubrió que utilizó medicamentos prohibidos. Entonces lo que hicieron fue quitarle la medalla de primer lugar y fue suspendido temporalmente. Él había ganado, pero al darse cuenta los jueces que en sus pruebas de laboratorio salía con medicamentos prohibidos, pues lo que hicieron fue retirarle la medalla y además suspenderlo. Pasó el tiempo, hermanos, y este personaje volvió a cometer las mismas prácticas. Vino una reincidencia. Entonces, si en 1988 había sido castigado por tomar medicamentos prohibidos, en competiciones posteriores le volvieron a hacer estudios y nuevamente sale que consumió medicamentos prohibidos. Entonces eso es una reincidencia. Ya había pasado una vez, pasó una segunda vez y entonces el Comité Olímpico, ¿saben qué decidió? Decidió expulsarlo de por vida de las competencias internacionales de atletismo. Entonces hubo una sanción. Eso es algo denominado como la disciplina en el ámbito secular, en este caso en el ámbito deportivo. Cualquier atleta de las distintas áreas puede ser sancionado si infringe leyes con las que se rigen las actividades deportivas. Bueno, eso es como un antecedente, hermanos. Por ejemplo, algunos habrán escuchado de un jugador muy popular del siglo pasado, Diego Armando Maradona, un hombre que tenía muchos problemas, además de que era un jugador quizás muy destacado, un hombre muy hábil, un hombre muy, pues la verdad, una persona muy buena en ese tipo de deporte, pues tenía muchos problemas también con las adicciones, ¿no? Con el uso de sustancias prohibidas. Y eso es otro caso, otro hombre que fue suspendido precisamente de la actividad deportiva, por lo menos en cuestión de participar en juegos, por el consumo de sustancias prohibidas. Y también lo sacaron del juego de fútbol y bueno, pues ya pasaron los años, después se convirtió en director técnico, ya era un asunto diferente, pero cuando él era jugador, el uso de sustancias prohibidas, pues obviamente le llevó a que fuera suspendido de la práctica deportiva del fútbol.
Así en el básquetbol, puede ser en algún otro deporte, hermanos. Y no digamos, por ejemplo, en las actividades laborales. En las actividades laborales también hay sanciones. Las empresas a sus empleados pues les hacen firmar un contrato en donde se establecen las reglas en las que se van a regir dentro de ese lugar. El respeto, la puntualidad, la asistencia, los días laborales que va a estar cumpliendo, él recibirá su pago, también él es responsable, o sea, de que no se cometa ningún delito ahí, es decir, por ejemplo, hurtar o robar, tomar cosas que no son de él y que las saque de la empresa, hacer uso de los materiales, vehículos o de las cosas que son pertenecientes a la empresa, las use para un uso ilícito, ¿no? Entonces, un trabajador pues conoce todas esas reglas, debe de conocer todas esas reglas. Y si se infringe, ¿qué sucede? Pues lo van a correr, lo van a despedir, dependiendo la gravedad del delito que haya cometido, del daño que ha hecho. Entonces, en otras palabras, hermanos, podemos decir lo siguiente. Cuando hay reglas claras, pues no hay pretextos, ¿no? Cuando hay reglas claras, no hay pretextos. Y a todos eso nos pasa, hermanos. Cuando usted pide un servicio de internet, de teléfono en su casa, pues viene un contrato, ¿verdad? Le hacen firmar un contrato y a veces ni lo leemos, ¿no? Pero el caso es de que ya lleva ahí nuestra firma y pues ya, nosotros pues asumimos que vamos a cumplir el contrato. A veces, por ejemplo, no sé si ustedes sabían, por ejemplo, en esos contratos muchas ocasiones luego no lo dicen, son las letras chiquitas que muchas veces no vemos o vemos tantas letras que digo, pues no tengo ahorita el tiempo de leerla, tengo que hacer otras cosas. Y, por ejemplo, a veces en un contrato de servicio telefónico, a veces si usted ya firmó el contrato y el servicio está pésimo, no le funciona para lo que usted necesita, no tiene llamadas, no salen llamadas, ya llamó al técnico, no se arregla el problema, tienen varios problemas ahí en la zona donde usted vive y de repente dice, no, pues no quiero, ya no quiero este servicio, lo voy a cancelar porque no me está dando mi servicio que yo quiero. Y usted dice, bueno, ya no lo quiero, lo voy a cancelar. Y a veces en la cancelación le dicen, bueno, está bien, pues se lo vamos a cancelar, pero usted necesita pagar una cuota de recuperación por instalación o por equipos. Usted tiene que pagar 1,500 pesos. Pues, ¿cómo? Si por el servicio iba a pagar 400 pesos. ¿Cómo me van a cobrar 1,500? Bueno, es que eso está en su contrato. Pero el asunto es que en el contrato pues no se leyó, ¿no? Hermanos, por eso es importante que nosotros entendamos. Cuando conocemos la palabra de Dios, es necesario entender que establece Dios las cosas claras. ¿Y qué es lo que puede suceder cuando no estamos caminando en la voluntad de Dios? Entonces, eso también Dios lo hace, hermanos. No nos cambia la jugada ni nos agarra por sorpresa, sino son cosas que están establecidas en la palabra. Por eso, este estudio, hermanos, tiene como propósito informar. Es un propósito, ese es el propósito, que nosotros conozcamos que dentro de la iglesia, pues aún también hay disciplina dentro de la iglesia. Debe de haber disciplina. Hay muchas iglesias en donde no hay disciplina, hermanos. Si un hermano defraudó, ¿no? A lo mejor a los hermanos les pidió dinero prestado, no les ha pagado, los ha traído a vueltas, les dijo que les iba a vender un carro, que iba a comprar unos terrenos, que les iba a entregar con esto, y a lo mejor, o sea, se dan ahí negocios entre hermanos, esa persona que les pidió el dinero no ha cumplido las cosas y de repente ese hermano pues ya está con otras personas también queriéndole sacar dinero y todavía está ahí en la iglesia ese hermano, o sea, imagínense eso cuánto genera, ¿qué genera? Genera daños, genera pues desánimos, tropiezos, genera inclusive que el nombre de Dios sea vituperado por lo que está sucediendo. Hermanos, en la iglesia no debe de suceder eso.
Y por eso se establecen también las disciplinas, o por eso Dios habla de la disciplina dentro de la iglesia. Debe haber un orden, un respeto, un cuidado. Decíamos hace 8 días, pues realmente el propósito de estar juntos, pues es cuidarnos, hermanos. Si allá afuera, o sea, hemos vivido tantas cosas, ¿no? Allá lejos de Dios, estando sin Cristo, como dice la palabra, pues cuántas cosas hemos vivido. Hemos sido dañados, hemos sido defraudados, quizás también nosotros en su momento hicimos lo malo en ese aspecto y pues queremos salir de esa vida, es decir, estamos buscando a Dios, caminando con Él, nos hemos arrepentido de aquella vida que llevamos, pero la iglesia entonces debe ser un lugar de refugio, un lugar donde nosotros encontremos precisamente apoyo, consuelo, fortaleza, ánimo, hermanos. ¿Me puedes ayudar a checar la entrada, hermano, para ver si está cerrado o abierto? Y cuán importante es que nosotros tengamos pues ese propósito, hermanos, de ayudarnos. Entonces, la disciplina lo que busca es establecer un orden. Hay iglesias, hermanos, donde el adulterio se da pues muy, a veces hasta eh, ya realmente sin vergüenza, o sea, sin ningún, eh, las prácticas de adulterio, de robo, de fraude, donde hay personas que están haciendo cosas ilícitas, o un hermano que a lo mejor pues de repente lo vieron borracho. Hubieron borracho, estuvo haciendo desfiguros, fue algo que no, o sea, que muchas personas se dieron cuenta, inclusive hermanos lo pudieron ver. Y cuando no se aplica la disciplina, ¿qué sucede? Por ejemplo, hermanos, nosotros lo vemos en este tiempo. A veces en nuestra sociedad, la sociedad tendemos a generalizar. Cuando sucede algún algún mal. Por ejemplo, a veces lo hemos visto con las autoridades o con los políticos, lo hemos visto con los policías. Cuando un policía es grabado, es filmado, es evidenciado de que está haciendo algo ilícito, algo correcto, a veces la gente tiende a generalizar y dice, no, pues todos los policías son iguales. Está buscando la mordida, está ahí extorsionando, está viendo cómo sacar el dinero, el político está viendo cómo hacer esto y muchas veces, a veces estamos generalizando cuando vemos ese tipo de prácticas. Y eso mismo sucede en el cristianismo. Cuando ven a un cristiano que tropieza, que está haciendo algo indebido, que está haciendo algo incorrecto, de repente la gente dice, pues todos los cristianos son así. Es que en las iglesias así son. Y hermanos, sabemos, ¿no? Seguramente ustedes han escuchado el caso de personas donde el pastor pues ha tenido caídas ahí en el adulterio o es una persona que ha defraudado a sus feligreses o un hermano, a lo mejor alguien, un líder ahí de jóvenes, un líder ahí de la alabanza, un hermano ahí en la congregación que servía en tal o cual lugar y hace algo indebido y de repente esa persona, pues a veces pasan este tipo de cosas, que no se les aplica una disciplina a esos infractores, a veces solamente se calla a las personas que están hablando o acusando o que están inconformándose por el proceder de tal hermano y le dicen, no, es que lo que tú estás diciendo es mentira, no le dan crédito a los demás integrantes de la iglesia. Le dan más crédito a veces porque es el que más diezma, porque es el amigo del pastor, porque es el brazo derecho del ministro, porque es el hermano que ha hecho esto, que ha apoyado a muchas hermanas, hermanas en estas cosas. Y ese tipo de situaciones se dan en las iglesias. Hermano, eso es a causa de que no hay una disciplina y no hay un orden dentro de las congregaciones. Por eso Pablo le decía a los de la iglesia de Corintio, tienen que limpiarse.
¿Por qué es posible, cómo es posible que este tipo de actos sigan dándose dentro de la iglesia? Si estas cosas ni aún entre los gentiles están sucediendo. ¿Qué pasaría ya en el mundo si un padre se entera de que su hijo está acostándose con su mujer? Pues a lo mejor lo saca de la casa, los corre a ambos, les dice, ¿sabes qué? Váyanse de aquí, váyanse de esta casa, ustedes no van a entrar más aquí. El hombre lo hará por su dignidad, por el respeto que él merece, lo hará. Y le dirá a esas personas, ¿saben qué? Váyanse de aquí. O al hijo o alguna de las personas, indagando, viendo quién es el que ha incurrido, ha estado cumpliendo esta cuestión, pues le llevará a que se aplique una sanción. Pero en la iglesia no estaba sucediendo eso, hermanos. Y por eso Pablo les dice estas palabras. Vamos a ver, hermanos, regresando un poquito aquí. Vamos a la presentación, veamos otros puntos, hermanos. Entonces estamos diciendo que las reglas deben de ser claras en las empresas, eso se da en institutos deportivos, en clubes deportivos, en instituciones de gobierno, en comunidades, ¿no? Aún en la comunidad más remota, pues se tienen establecidos las actividades. Por ejemplo, allá en Oaxaca, hermanos, a veces hay lugares donde la gente tiene que hacer como una faena. Tienen un concepto en particular, quetequio creo que le llaman, o etequio, algo así es el concepto, y tienen que hacer alguna labor, y si no lo hacen, tienen que pagar para que alguien más lo haga. Y si no, y llevan tiempo no participando y no dando para eso, pues se hacen acreedores a sanciones. En las comunidades, hermanos, son reglas, son cosas que les corresponden hacer. Y hay, o sea, claridad de las reglas que se establecen. Así es que, hermanos, los límites de conducta aceptables en el Nuevo Testamento debemos nosotros conocerlos, leer la palabra de Dios, meditar en ella, estudiar la escritura, debemos de saber cuáles son los principios. Por ejemplo, hemos estado estudiando lo que habla la escritura sobre el Sermón del Monte. Son principios que Dios nos establece. Aquí lo que estamos viendo de 1 Corintios es otro punto donde nos establece eh, eh, cuando hay ciertas medidas de disciplina dentro de la iglesia. Vamos a hablar un poquito sobre estos puntos del Nuevo Testamento, los límites. El cristiano, hermanos, no es ajeno a la necesidad de una serie de límites claros de conducta. ¿Quién establece esos límites de conducta? Los establece Dios en su palabra, hermanos. O sea, estos límites no los estableció una iglesia, un movimiento, un hombre, una persona, un ministro, un pastor, un teólogo. No, son principios que nosotros encontramos en el Nuevo Testamento. Al estudiar la palabra nos enseña cómo debemos de vivir los cristianos. Y por donde quiera que lo vemos, pues definitivamente debe de haber una diferencia entre la vida, o sea, cómo es la vida de un cristiano, de un nuevo convertido o una persona que ha nacido de nuevo, cómo es la vida de ese cristiano, de ese creyente, de ese hermano, y cómo es la vida de un inconverso. O sea, la Biblia nos hace la distinción. Por eso muchas ocasiones dice, ya no andemos de noche, ¿no?
Ya no andemos como de noche. Vistámonos del Señor Jesucristo. Andemos como de día. O sea, ese tipo de frases pues nos lleva a pensar, hermanos, que la vida del cristiano se debe distinguir. No actúa como actúa la gente inconversa. Y bueno, tristemente, en muchos lugares eso no se ha entendido o muchas personas no lo tienen presente. A veces piensan que por hacer una oración de aceptar a Cristo, ya eso es todo en el cristianismo. Ya está del otro lado. Ya tiene su boleto preparado para ir a la vida eterna y eso es falso. La persona tiene que vivir una vida que agrada a Dios, caminando en la obediencia a Cristo, a su palabra, porque esa es la luz que Él va a mostrar en este mundo. Y bueno, el cristiano debe estar consciente de eso, hermanos. Nosotros debemos de tener consciente ese aspecto. El Nuevo Testamento se distingue por la equidad y sabiduría de sus normas. O sea, el Nuevo Testamento nos establece ese estándar de conducta. No deja dudas, hermanos, sobre el tipo de consecuencias que trae salirse de sus límites. Y muchas veces, pues, también lo hace ver la Escritura. También, hermanos, dentro de lo que encontramos en el Nuevo Testamento, se sobreentiende que si crees en un Dios justo, dichas reglas son razonables, es imposible y es imposible, perdón, y es posible cumplir con ellas. Las reglas, los mandamientos, las normas que Dios establece son justas y el hombre las puede llevar a cabo. En este caso, sobre todo el creyente las puede llevar a cabo porque tiene ahora la gracia de Dios en su vida. Aquí quiero también abordar algunos aspectos, hermanos. En la Biblia, no todos los pecados son, no todos los pecados dañan igual. No todos los pecados dañan igual. Hay pecados que dañan más que otros. Y por ejemplo, lo que estamos viendo en Corintios, en 1 Corintios, está hablando de pecados que hacen más daño. No quiere decir que sean pecados, como que más grandes o más feos o más condenables. No, el pecado es condenable, cualquier pecado que sea una mentira o sea la borrachera, sea la amargura o sea quizás el asesinato. Y eso lo vemos en el Sermón del Monte, ¿no? Es lo que enseña Jesús. O sea, el que mira a una mujer para codiciarla, pues ya adulteró con ella. Entonces, para Jesús, las dos cosas están mal. Pero en términos de consecuencias, los pecados, algunos pecados son más perjudiciales, dañan más, destruyen más la vida de esa persona y de las personas que están a su alrededor. Y eso es algo que sí deja ver la Escritura. Es decir, veamos este punto, hermanos. Por supuesto, las consecuencias espirituales de cualquier pecado siempre serán la misma. Cualquier pecado, la ruptura de la comunión con Dios y la muerte espiritual. Cualquier pecado. Pero en términos de la disciplina, las disciplinas o la disciplina en la iglesia se aplica sobre ciertos pecados y lo que
lo que se habla es sobre los pecados que dañan más. Estamos hablando en términos de la disciplina, pero como dice este punto en la diapositiva, cualquier pecado, hermanos, siempre tendrá la misma consecuencia, la ruptura de la comunión con Dios y la muerte espiritual, cualquier pecado. Entonces, no todos los pecados dañan igual, eso es lo que estábamos diciendo. Hay pecados que se le denominan escandalosos, o a veces se le denominan en las iglesias, en las congregaciones, en términos a veces de ética cristiana, se le denominan de orden público. ¿Qué quiere decir eso? Pecados que al cometerse varias personas fueron testigos de ese pecado en el que cayó la persona. Estamos hablando de un hermano, de un cristiano. Varias personas lo supieron y es un pecado de orden público, es decir, donde muchas personas se enteran o varias personas se enteran. Y cuando suceden esos pecados, hermanos, son los que dañan más. Como lo que planteaba yo hace un momento, como un ejemplo, ¿no, hermanos? El hermano o un hermano en la congregación que empieza a pedir dinero aquí, allá, con un hermano, con otro hermano, y pide para pagar lo que pidió al otro hermano, y le pide a otro hermano para pagar lo que le pidió al segundo, y pide después para una necesidad que le salió, se le enfermó la familia y tuvo que comprar medicamentos y pidió aquí, pidió allá, y empieza a pedir por aquí, por allá, y no ha sido responsable de sus pendientes económicos. Entonces, hermanos, eso va a conducir a que sean dañados corazones. Es diferente, por ejemplo, si el hermano, pues a lo mejor pide un apoyo, ¿no? Hermano, estoy muy apretado, he tenido necesidades, mi familia pues ha estado enferma, ha tenido estos problemas, no he tenido trabajo, no he podido pagar estas cuestiones, ayúdenme, ¿no? Pero si es una persona que a veces es un proceder con una intención equivocada, el pedir porque es una persona que no atiende esas cosas. O inclusive hay quienes ya lo hacen con esta alevosía. La alevosía es como con esa premeditación y con esa intención de querer defraudar a otros. Al fin es un hermano, él me debe de apoyar. No dice la Biblia que lleven las cargas los unos de los otros. Entonces el hermano pues me debe de soportar, de aguantar. O sea, es una intención equivocada. Eso es un error, eso es un engaño de la persona que así piensa. Eso no es la manera correcta de interpretar el pasaje de la Escritura y usa la palabra para sacar él un beneficio, un provecho. Eso está mal, hermanos. Y eso termina siendo un fraude, ¿no? Un fraude, es decir, pedir dinero y no pagar es defraudar a la persona. Eso tiene que ver con el robo. Y entonces, si eso pasara en una iglesia, pues ¿cuántas personas estarían dañadas? ¿Cuántas personas estarían dañadas si de repente un hermano en la congregación empieza ahí a coquetear con una joven, con otra joven, con una hermana, con otra hermana y empieza ahí con el ojo alegre, con el diente pelón, dicen algunas personas, mucha sonrisa, jijiji, jajaja, muy amable con las hermanas, llevándolas aquí, allá, pero con su esposa pues no manifiesta la misma fidelidad ni la misma atención. Entonces empieza a incurrir ahí en una cuestión sentimental y eso llega a lo mejor hasta en relacionarse íntimamente, cae en la fornicación, en el adulterio. ¿Y qué sucederá, hermanos, en una iglesia que pasa eso? Pues cuántas personas no serán dañadas. No solamente las personas que se relacionaron con esa persona, con ese hermano, sino los que escucharon lo que sucedió en la iglesia. Viene el desánimo, hermanos. Hay personas que se desaniman por todas estas cosas y dicen, no, es que, o sea, ¿cómo puede ser eso?
Viene un desánimo, hermanos, y eso lleva a las personas pues también a apartarse de Dios. Aunque no hayan estado ellos involucrados directamente, les es tropiezo eso, les es un tropiezo en su vida espiritual. Imagínense si era el pastor, imagínense si era un hermano con autoridad en la iglesia el que hizo esas cosas, pues van a decir, pero pues ¿cómo me voy a acercar a él? ¿Cómo le voy a pedir consejo en esta situación? ¿Cómo voy a confiar mi vida espiritual en esa persona que está haciendo cosas indebidas? Entonces, en muchas iglesias pasa esto, hermanos, y muchas personas son dañadas. Entonces, este tipo de pecados son los que habla ahí 1 Corintios, hermanos, los que generan un daño en muchas personas. No solamente en los que practican el pecado, que son los principales afectados, sino en todos los demás, en los miembros de la iglesia. Y a veces hay iglesias que se han dividido, hermanos, se han destruido por este tipo de cosas, por los pleitos que tienen. Por ejemplo, hay iglesias, hermanos, una hermana estaba en una iglesia donde ahí se reunían y la verdad era de mucha bendición ese lugar para ella y su familia, para su esposo, para sus hijos, ese lugar era un lugar de bendición. De repente el pastor falleció, hermanos. Y cuando falleció el pastor, por ahí otros hombres quisieron como que tomar el liderazgo, pero hubo pugnas, envidias, como dice ahí Corintios, había envidias, había ahí contiendas, había pues, pues a veces hasta ¿cómo decirlo? La avaricia, la codicia del ministerio. Están codiciando ahí un ministerio, quieren ser los líderes, quieren tomar ellos la posición más importante en esos lugares. Y empezó a ver eso entre las personas que iban a ocupar el liderazgo dentro de la iglesia. Y por haber eso, hermanos, por la congregación se empezó a dar cuenta que en esa iglesia había ahí conflictos entre ellos. Y esa iglesia, hermanos, terminaron yéndose poco a poco, gradualmente, en el paso del tiempo, no fue de un día a otro, no fue de un momento a otro, pero la gente se fue desanimando, los hermanos de esa iglesia se fueron desanimando, unos se fueron a otra iglesia, a otras congregaciones, a buscar dónde, otros definitivamente ya ni se reunieron, ya ni están buscando a Dios. Eso pasa en las iglesias, hermanos, por causa de este tipo de cuestiones donde no hay una disciplina, un orden. Entonces, esto que estamos hablando es en relación a que los pecados, hermanos, hay pecados que dañan más, unos dañan más que otros. Y esos son los pecados de los cuales está hablando Pablo ahí en 1 Corintios capítulo 5, verso 11. Por eso les dice, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, avaro, idólatra, maldiciente, borracho o ladrón, con el tal ni aun comáis. Y bueno, el pecado entonces, en este sentido, son pecados que dañan más. Estos pecados vienen en 1 Corintios, como estamos diciendo, y ameritan una disciplina inmediata. Eso es lo que habla ese texto de 1 Corintios 1, 1 Corintios 5, verso 11. O sea, lo que está diciendo ahí Pablo es, o sea, esa persona, ese hermano no puede estar ahí en la iglesia. Dice, ni con el tal, ni aun comáis. No os juntéis con él. ¿Y qué es lo que implica esta llamado a la disciplina? El llamado a la disciplina, hermanos, es llevar a esa persona que ha incurrido, por lo menos en estos pecados que menciona ahí 1 Corintios, llevar a esa persona a que sea apartado de la comunión de la iglesia por un tiempo, apartarlo de ciertas actividades de la iglesia. Por ejemplo, si era un hermano que servía, ¿no? Si predicaba. Si predicaba, pues a lo mejor se le va a pedir al hermano, ¿sabes qué? Pues ahorita no prediques.
O sea, no hay la condición, no hay la calidad moral para que tú estés predicando la palabra de Dios. Entonces se le dirá a una persona, sabes que no prediques. Si servía en algo, pues a lo mejor se le va a invitar. Ahorita no estés sirviendo en lo que hacías, predicabas en la calle, no sé, tocabas la alabanza o a lo mejor estabas sirviendo en alguna cosa en la iglesia, ahí, no sé, a lo mejor apoyando a las personas, asistiéndolas a que vayan a su lugar. O sea, ahorita no es el momento de servir, ahorita el momento es de que tú restaures tu situación con Dios. Entonces, dependiendo la condición de cada hermano, aún de lo que sucedió, porque también no todos no todas las situaciones son iguales, hermanos, pero lo que quiero yo sentar en este mensaje es que ante la incurrencia o ante el hecho de cometer algún pecado, pues habrá una disciplina, y hay disciplina dentro de la iglesia. ¿Qué sucede en algunos lugares cuando un pastor, hermanos, pues ha incurrido en cosas incorrectas? A veces lo que hacen es cambiarlo a otro lugar. No, pues el hermano se relacionó con una de las hermanas de ahí de la iglesia y pues ya la hermana resulta que ya tiene problemas maritales, ahorita está ahí en problemas de que se van a divorciar. Y lo que hacen es cambiar a ese pastor y a veces lo mandan a otro lugar. Imagínense, pobre las personas que le envían ahí al pastor, ¿no? Le mandan un lobo, ¿no? No le mandan un pastor, le mandan un lobo ahí. ¿Qué va a hacer ese lobo ahí con las ovejas, hermanos? Las va a destruir. Y a veces esos son los errores que hay dentro de las iglesias. Eso pasa en muchas denominaciones, hermanos. En iglesias bautistas, adventistas, en iglesias pentecostales, en las iglesias de muchas denominaciones sucede eso. A veces la solución, dicen los ancianos, dicen los obispos, los ministros, las autoridades dentro de las iglesias, pues vamos a mandarlo a otro, por un tiempo allá a otra iglesia, que sirva en otra misión. Lo mandan a una misión ahí, a lo mejor a provincia, a otro lugar del país, algún otro estado, o lo cambian a veces hasta de colonia. Lo cambian a mejor a otro lugar, al sur o al norte de la ciudad o hasta el otro lado de la ciudad, como tratando de darle que esa es la solución. Pero no hubo disciplina, eso no es disciplina. Entonces la disciplina implica, hermanos, que el hermano sea apartado de ciertas actividades de la iglesia. Por lo menos esto que establece aquí 1 Corintios, una persona, un hermano que incurre en alguno de esos pecados, pues seguramente no podrá participar de la cena del Señor, no puede participar en el servicio en la iglesia. Ahorita su necesidad es su restauración, que empiece a buscar a Dios, que empiece un arrepentimiento en su vida, se levante de esa situación y pues habiendo encontrado la restauración, pues ya será otro momento en donde viene una integración nuevamente seguramente algunas actividades de la iglesia, que se reúna con los hermanos a orar, que esté participando en algún servicio, o sea, será ese tipo de cosas. Pero no es el caso de la disciplina, hermanos, no es el hecho de mencionarla como en algunos casos se da en algunas iglesias, que la disciplina la ocupan desmedidamente, hermanos. O sea, la ocupan no para restaurar, sino para destruir. Y aquí hay algo importante, hermanos. La disciplina que habla Dios en la palabra, tiene como propósito la restauración de la persona. Veámoslo desde el punto de vista de los padres. Un padre, cuando ve al hijo que está haciendo algo indebido,
lo va a castigar, le va a llamar la atención, lo castiga o en algún momento le va a aplicar la vara, como habla la escritura. Pero nunca el propósito es destruirlo. Y eso es lo que establece la Biblia. Dice, o sea, castiga a tu hijo, pero dice, pero no te apresures a destruirlo. Lo castigarás con vara, dice, pero no te apresurarás a destruirlo. En Hebreos también capítulo 12, hermanos, nos dice cuál es el propósito de la disciplina. Vamos a verlo ahí en Hebreos capítulo 12. O sea, ¿cuál es el fin de la disciplina? La disciplina no es para destrucción de la persona que ha incurrido en alguna falta, que ha tropezado, que ha quebrantado algún mandamiento. Podemos ver lo que dice en el verso 5. Es Hebreos capítulo 12, verso 5. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo, Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él? Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dice el verso 7, si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Dice, porque por otra parte tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Dice de los padres en el verso 10, aquellos, o sea, los padres, ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero o sea, Dios, para lo que nos es provechoso, para que participemos de ¿qué? De su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Y en el verso 10 y 11, hermanos, es donde podemos comprender el propósito de la disciplina. O sea, la disciplina, debemos de entenderlo, hermanos, es un acto de amor de Dios, aún sobre el alma o es un acto de amor para con aquella persona que incurrió en algún pecado. Aún es un acto de amor. Así como el padre disciplina al hijo. Y la disciplina no debe de ser eh, causa, hermanos, de destrucción. Nunca es el propósito, destruir al que está siendo disciplinado. Entonces, dice que nuestros padres nos disciplinaban a nosotros como a ellos les parecía, ¿no? Es decir, lo que ellos consideraban que era correcto. Nos disciplinaban a su entender. Pero Dios, para lo que nos es provechoso. O sea, nos disciplina con un provecho. Busca un provecho en nosotros para que participemos de su santidad. La disciplina, hermanos, nos dirige a recordar la santidad de Dios, a darnos cuenta que Dios es un Dios santo y que debemos de caminar en su voluntad, en su palabra. Y como dice el verso 10, ahora dice el verso 10,
es verdad que ninguna disciplina es causa de gozo. Eso es una realidad. La disciplina duele, hermanos. La disciplina genera tristeza, genera angustia, genera que el corazón se congoje. Pero en esa tristeza seguramente es lo que dice Corintios, 2 Corintios, la tristeza que es según Dios, ¿qué dice? Produce arrepentimiento. Ese es el propósito, hermanos. Seguramente Dios lo que busca es que nuestro corazón encuentre arrepentimiento. En la disciplina, el objetivo es que haya tristeza, que aquella persona que incurrió en una falta tenga esa tristeza, sea guiado en la tristeza de Dios para un arrepentimiento del cual no debemos arrepentirnos. O sea, el que experimenta ese arrepentimiento no puede decir, pues qué mal me siento, nunca quiero más sentirme así, ¿no? O sea, más bien, qué bueno que fuimos guiados al arrepentimiento. Y entonces, esa tristeza, después, dice, da un fruto apacible de justicia. ¿Cuál será el objetivo? Que esa persona sea restaurada de su condición. Porque la tristeza que según Dios nos lleva al arrepentimiento, a ver a Jesús, a pedirle perdón, hermanos, a ver que Cristo nos perdonó en la cruz, dio su vida por nosotros y entonces la persona nuevamente es restaurada para seguir caminando con Cristo. Eso es a lo que Dios nos quiere llevar. Y ese es el objetivo de la disciplina. Sin embargo, en algunos lugares la disciplina no era aplicada así o no es aplicada así. A veces la disciplina que aplican en algunos lugares es porque ya el pastor se siente como que colmado, ya se le colmó la paciencia, ya no aguanta a esa persona y ¿sabes qué? Ya no te quiero ver más en este lugar. Y lo corre, le dice, te vas a perder, a lo mejor hasta le da unas palabras condenatorias ahí, casi maldiciéndolo. También la disciplina ha sido usada, hermanos, para manipular a algunas personas. Me refiero, algunas malas personas han usado la disciplina para manipular a gente, a feligreses de la congregación. A veces en la disciplina dicen, bueno, si tú te vas de este lugar, si tú sales expulsado de este lugar, ya no tienes retorno a Dios. Y entonces esas palabras que hacen en el corazón de una persona que fue disciplinada, pues en vez de animarlo o alentarlo a buscar el arrepentimiento, lo desaniman de tal manera que dice la persona, pues ya para qué busco a Dios, ya no tiene caso, mejor me voy a perderme. Y tristemente hay personas que en este sentido, quizás por la disciplina no aplicada de la manera correcta, muchas personas mejor han decidido irse y perderse, hermanos. Porque eso les hizo entender la persona, el ministro, la iglesia, la congregación, diciéndoles, pues ya no más. Si tú sales de aquí, no vas a encontrar la salvación. Ya no hay retorno para tu vida. Vas por un camino donde no hay retorno, le dice a veces. Pues ni Pedro hizo eso, hermanos. Cuando Pedro estaba cayendo, perdón, cuando Simón el mago, ¿se acuerdan ahí en Hechos capítulo 8? Simón el mago estaba cayendo casi en una blasfemia contra el Espíritu Santo. Le ofreció dinero a Pedro y le dijo, dame de ese poder para que aquel que yo le imponga las manos también reciba el Espíritu Santo. Y Pedro le dijo, ve y arrepiéntete. Si quizás tu pecado te sea perdonado, yo no sé, yo no tengo la certeza si Dios te va a restaurar, te va a perdonar. Es un asunto entre tú y Dios. Ve a pedirle perdón. Entonces, vemos esta situación, hermanos, o sea, la disciplina debe ser algo cuidadoso, pero también es algo que debemos de tener conciencia. Hay dentro de la iglesia, debe de haber dentro de la iglesia disciplina. Ahora, cada, cada persona, cada hermano puede ser, es muy diferente su situación a la de otro hermano que pudo haber incurrido también en una falta. O sea,
no todos los casos se pueden juzgar de la misma manera. No todas las situaciones se pueden juzgar de la misma forma, hermanos. Pero de que debe de haber disciplina, debe de haber disciplina. Entonces, bueno, este aspecto solamente es como un tema general, hermanos, porque no podemos ser específicos. Por ejemplo, decir tiempo de disciplina, pues no hay así como tal un tiempo. No se establecen tiempos, porque cada vida es diferente, cada persona es distinta. Sin embargo, sí habrá un tiempo, se considerará de acuerdo a la condición de cada persona, cuánto es el tiempo en el que la persona está apartada de las actividades de la iglesia. Y bueno, este tipo de proceder, este tipo de actuar, amados hermanos, es parte de lo que nos habla la Escritura. No es un tema sencillo, ni enseñarlo o transmitirlo, y mucho menos también aplicarlo, hermanos. Por lo que les explico, algunas cosas son también diferentes en cada situación y en cada caso. Pero, ¿cuál es el objetivo en la disciplina? Los vemos aquí, es la restauración de la persona. También lo vamos a ver en la siguiente semana con otro tema donde Jesús habla de la reconciliación entre hermanos, el cómo resolver los problemas entre hermanos. El propósito también es el mismo, la restauración de esa relación entre hermanos, que ninguno de los hermanos se pierda. Aquí el propósito es que inclusive si algún hermano cayó en esta falta, lo primero es darnos cuenta que está haciendo algo grave, hacérselo ver al hermano, decirle, hermano, esto que tú estás haciendo no es correcto, y por eso, hermanos, por eso, hermano, es necesario aplicar una disciplina. ¿Quiénes abordan la disciplina? Los ministros. La disciplina en la iglesia. ¿Quién disciplina a los ministros? Pues, pues sobre un ministro puede haber otro ministro, ¿no? Sobre un pastor hay otros pastores que también lo están, pues, cubriendo o lo están, apoyando en su vida espiritual. Entonces, los ministros son los que están encargados de establecer esa disciplina. eh, y por otro lado, hermanos, nosotros necesitamos, pues, solamente tener en cuenta que el hecho de predicar esto no es un asunto en el que nosotros debemos de desanimarnos o desalentarnos. Más bien es solamente conocer, estar informados. ¿Y cuál es el propósito en todo esto? Que no perdamos de vista a Jesús, hermanos. Que no perdamos de vista a Cristo. Y si Cristo está con nosotros, hermanos, pues vamos a ser guardados. Vamos a ser eh, sostenidos por Cristo y no vamos a caer de, pues de su mano, si nosotros nos seguimos agarrando de él. También en el caso de la disciplina, hermanos, pues a veces la disciplina generaba para muchas personas un estado de condenación, como decía, al decirles un pastor, un ministro, algunas palabras donde los expulsaban de la congregación, los sacaban de la iglesia y les decían, ¿sabes qué? Tú ya no tienes remedio. Para algunos hermanos eso pues les producía obviamente pues una idea donde ya no había pues forma de regresar a Dios. ¿Para qué buscar a Dios si ya estoy perdido? Me lo dijo el pastor, me lo comentó el hermano. Y la verdad, hermanos, es algo que cala en la conciencia de aquellas personas que quieren pues buscar a Dios. Entonces, tristemente también sucede eso en una disciplina mal aplicada.
Para los hermanos para todos ustedes que están aquí, hermanos, este aspecto que estamos comentando no aplica, no aplica para una persona que viene o que está recientemente acercándose a Dios aquí en la congregación. Si usted viene de otra congregación, estuvo en otro movimiento, en otra iglesia, y a lo mejor allá tuvo algunas situaciones, con el pastor, con el ministro, pues será cuestión de platicar su caso, su situación, pero generalmente, cuando personas y hermanos llegan aquí a la congregación, pues empiezan a buscar a Dios, o sea, Dios les ha mostrado que necesitan pues restaurar su vida y empieza a buscar la palabra de Dios empieza a hablar, ministrar sus corazones y están buscando eso, buscando su restauración. Cuán importante es entender qué es eso, eso es lo que ahorita hay que buscar, la restauración. El único pecado que es imperdonable es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es lo que dijo Jesús. Ese es el único pecado que es imperdonable. Decía Jesús, no será perdonado en este ni en el siglo venidero. Y la blasfemia contra el Espíritu Santo, pues es una ofensa clara, abierta contra el Espíritu Santo. Donde la persona a lo mejor lo maldice, le dice palabras al Espíritu Santo, lo ofende al Espíritu Santo abiertamente y el Espíritu Santo se contrista por el acto de ese hombre. Entonces, seguramente eso puede ser esta parte, ¿no? Que implica, a veces puede ser también el enseñar o el estar enseñando doctrinas, enseñanzas que distorsionan al Espíritu Santo, que desvirtúan al Espíritu Santo, también puede ser eso, la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero es un pecado también que, hermanos, solamente el Espíritu Santo lo entenderá y sabrá cuándo es una blasfemia contra él. No es tan sencillo de decir, no, es que ese hermano ya cometió una blasfemia, eso está desechado. Bueno, eso puede ser la opinión del hombre, pero el Espíritu Santo es el que determina eso. Ahora, entonces, estamos diciendo que si la experiencia fue que en otra iglesia, en otro lugar, con un ministro, usted experimentó algo que ese ministro aplicó una disciplina o a lo que él le llamaba disciplina en su vida, que eso no sea un estorbo en usted para buscar su restauración. Lo que usted vivió allá, eso hay que dejarlo allá atrás. Y ahorita el momento es buscar a Jesús, estar caminando con Él, escuchar su palabra, que Él siga ministrando. Y seguramente, hermanos, pues yo creo que lo que ha sucedido es que Dios ha ministrado pues también salvación, el perdón, la restauración en tu vida. Y ese es el propósito. De aquí en adelante, ¿qué tenemos que hacer? Pues poner nuestros ojos en Jesús y guardarnos para no caer. Así es que, amados, pues esto es lo que podemos mencionar respecto a la disciplina. Ya lo demás, por ejemplo, solamente lo quiero transmitir de forma más rápida. Recuerden, ahí nos habla de los pecados, ¿no? Habla la fornicación, habla acerca de la avaricia, también habla de la fornicación, de la avaricia, habla de la idolatría, ¿no? Son pecados de orden público. De la maledicencia, que pues son las malas palabras, que son, ahí entra también la murmuración, el calumniar a personas, también entra en la maledicencia. La borrachera, ¿no? También las personas que ingieren bebidas alcohólicas o alguna otra sustancia que sea una droga que altere su juicio cabal y, y que incurra en esa práctica, pues será también una disciplina. El robo, ¿no? El robo puede ser por la fuerza, a través de fraude o a través del engaño. Cualquiera de estas formas
aprovecharse o tomar lo ajeno, pues es una forma de robo. Y bueno, esas son las prácticas que habla ahí la Escritura, que son precisamente lo que amerita la disciplina. Así es que, hermanos, pues esto es lo que podemos decir respecto a esta enseñanza. Es algo general. Si hubiera alguna duda, alguna pregunta respecto al tema, con confianza, hermanos, lo podemos hacer que sea un servidor para a lo mejor aclarar alguna duda que tuviera. Y pues vamos a terminar, hermanos, la reunión de hoy. Vamos a orar. Démosle gracias al Señor. Amado Padre, en el nombre de Jesús, queremos darte gracias, Señor. Gracias por tu palabra. Gracias por lo que podemos hoy revisar, Señor. Pedimos en el nombre de Jesús que tú nos sostengas, que nos ayudes, Señor, a caminar contigo. Guárdanos, Señor, como le decías a Pedro, que velara y orara para que no entrara en tentación. Ayúdanos a guardarnos, Señor, a ser guardados en tu mano, Señor. Líbranos, Señor, de las acechanzas del diablo, Padre. Guarda tu iglesia, Señor, guarda a cada hermano. Y aún, Señor amado, sabemos que también tú tienes un propósito, Señor. Tu propósito es que si nosotros falláramos, Señor, nos podamos levantar de esa situación, Señor. Tú lo que buscas es que lleguemos hasta tu presencia. Te pedimos en el nombre de Jesús que quites aquellos conceptos que a veces nos confunden porque los oímos con otros pastores, ministros, con otras personas. Que sea tu palabra, Señor, la que esté en nuestros corazones, ministre en nuestras almas. Gracias por lo que nos permites hoy estudiar, reflexionar. Y Señor, síguenos enseñando, síguenos dirigiendo y síguenos guardando. En el nombre de Jesús. Amén y amén.